Pues, Hola, buenas noches. Esta noche nos reunimos aquí con Mariano Fernández Urresti, historiador, escritor, licenciado en Historia, autor de más de 30 libros sobre enigmas históricos. Entre ellos destaca su bestseller La clave del Código Da Vinci. Buenas noches, Ima. Buenas noches, Mariano. Buenas noches. hola, buenas Es un noches. placer. Esta noche tenemos a Mariano, trataremos con él el tema de los templarios. Cuando tú desees, Mariano. No, estoy a vuestra disposición para las preguntas que me queráis formular a propósito de la Orden del Temple. No es una conferencia, sino que vosotros preguntéis y yo responderé en la medida de mis posibilidades. Perfecto. ¿Quiénes eran los caballeros templarios? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es desmitificar la imagen que actualmente parece que circula a propósito de la Orden de los Caballeros del Temple, porque parece que los han convertido en unos héroes casi mitológicos, como si fueran héroes de la productora Marvel, y no es así, no fue así. Los caballeros de la Orden del Temple no fueron sino monjes y guerreros. Una orden de caballería y una orden de monjes que surge en el siglo XII y que se desarrolla su trayectoria desde 1118 hasta 1307, 1314, definitivamente. Les han convertido, sobre todo en algunos medios, en una suerte de, como he dicho antes, héroes mitológicos, y no es así. Eran un grupo de hombres y, por tanto, sujetos a los errores y a los aciertos de los hombres. La Orden del Temple está envuelta, eso sí es verdad, en toda una serie de misterios, desde su propio origen hasta algunos de sus supuestos conocimientos y finalmente también el modo en que caen en desgracia y es disuelta la orden por parte del Papa, también está envuelta en la leyenda. Pero como te decía antes, lo primero que tiene que quedar claro es que estamos hablando de monjes guerreros, sujetos a las tres reglas básicas de aquellos grupos humanos: pobreza, castidad y obediencia. De manera que todos aquellos que a veces ahora incluso dicen ser templarios, deberían de preguntarse si cumplen estos tres preceptos: pobreza, castidad y obediencia, y si son monjes y si son guerreros. Porque si no cumplen ninguna de esas cosas, serán cualquier otra cosa diferente, pero no una orden de caballería del siglo XII. Bien. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban, eh? Esa es la pregunta del $1.000.000. Vamos a ver. La orden surge, como te decía, en 1118, cuando un caballero de la Champaña francesa encabezó una pequeña expedición formada por 8 caballeros más, de origen franco y flamenco, que pusieron rumbo a Jerusalén. Los cristianos acababan de reconquistar o conquistar la ciudad de Jerusalén muy poco antes, durante la Primera Cruzada. Y los cronistas de la época, Guillermo de Tiro, que era canciller de Jerusalén, y también Jacques de Vitry, que fue obispo de la ciudad de Acre, aseguran que esos caballeros, encabezados por Hugo de Payens, se presentaron ante el rey de Jerusalén entonces, Balduino II, con el propósito de velar por la seguridad de los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Pero Guillermo de Tiro escribió esa crónica, 70 años más tarde de la llegada de los caballeros templarios a Jerusalén, y Jacques de Vitry, el otro cronista, vivió un siglo después. Por eso no está claro si realmente lo que ellos dicen, el propósito del que ellos hablan, era realmente el propósito que tenían los caballeros templarios, estos primeros 9 caballeros que llegan a Jerusalén. Y como te digo, llegan en 1118, pero
digamos que el propósito último sigue siendo todo un enigma, porque ya había una orden de caballería, que era la orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, que cumplía la función de velar por los peregrinos. De manera que, ¿por qué era necesaria una segunda orden que hiciera lo mismo? Entonces, ese es el primero de los grandes enigmas que tiene la orden de los pobres conmilitones del Templo de Jerusalén, que fue como también los llamaron. Es decir, si los dos cronistas que escriben sobre el origen del temple lo hacen 70 y un siglo después de la aparición del temple, ¿realmente lo que cuentan es lo correcto? Primera pregunta. Segunda pregunta, si están en lo correcto, es decir, si iban a velar por la seguridad de los peregrinos, ¿por qué iban a hacerlo si ya había otra orden de caballería anterior, que era la orden de San Juan de Jerusalén, que hacía eso? Esas dos cuestiones permiten o han permitido a muchos autores pensar que tal vez existía un fin oculto, un fin diferente que explicara la necesidad de esta nueva orden de caballería que surge en un momento concreto histórico, que es el de la primera cruzada, después de la primera cruzada predicada por el Papa Urbano II, y que había permitido, como dije antes, que los cristianos tomaran Jerusalén en 1099, es decir, 19 años antes de la llegada de estos 9 caballeros. Lo sorprendente de este caso es que apenas llegan a Jerusalén, el entonces rey Balduino II, de una manera extraña, graciosa y singular, les ofrece parte de lo que hasta ese momento estaba siendo el Palacio del Rey, que no era otra zona, otro lugar que la explanada de las mezquitas de Jerusalén, es decir, la mezquita de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. A partir de ahí, estos 9 caballeros no consta en ninguna crónica que intervinieran en ninguna batalla, en ninguna refriega, que no se enfrentaran en absoluto con nadie, y no se sabe muy bien qué hicieron durante esos 9 años hasta que se plantea la posibilidad de que allí hubieran estado haciendo otra cosa bien diferente que velar por los intereses de los peregrinos, buscando tal vez algún tipo de secreto en el subsuelo del templo del lugar donde había estado construido el templo de Herodes I y el templo de Salomón antes, ¿no? De manera que, respondiendo de una manera más concisa a tu pregunta, ¿qué buscaban? Pues es un enigma. Como te digo, para algunos su propósito era velar por los peregrinos que iban a Tierra Santa, para otros que cuestionan esa posibilidad, buscaban algún secreto oculto en el subsuelo de la zona donde estaban las mezquitas y anteriormente los templos que he mencionado, el de Herodes y el de Salomón. ¿Qué significado tenía Mariano la Cruz Roja como la que Bueno, lleva detrás nuestra compañera Emma? Bueno, tuvieron distintos emblemas, pero son distintas concesiones que tuvieron a lo largo del tiempo, pero yo creo que es más bien una puñetera anécdota, porque lo que realmente importa de la orden es justamente algo mucho más profundo que el emblema, ¿no? Lo mismo que los caballeros teutónicos tenían otro emblema y los hospitalarios otro bien distinto. El planteamiento tiene que ser quiénes eran esos 9 caballeros y por qué el rey les entrega sin conocerlos parte de su palacio. El hábito viene después. En 1128, en el Concilio de Troyes, en Francia, se les concede una regla de comportamiento de vida, de comportamiento monástico y también de comportamiento guerrero, donde se incluyen una serie de preceptos, entre ellos los hábitos, la diferencia entre los caballeros y los que no lo eran, que vestirían unos un sayo blanco, otros un sayo pardo. Como digo, eso es anecdótico. Lo importante es quiénes eran esos 9 caballeros, en primer lugar. Segundo, por qué Bernardo de Claraval, que era una de las mentes más afiladas, más inteligentes del medievo en aquella época, es el hombre que va a impulsar con su elogio de la nueva milicia, un texto que escribió, va a impulsar el desarrollo de la Orden del Temple, va a ser el que escriba esa regla de comportamiento que os he dicho antes, y si es o no casualidad que Bernardo de Claraval fuera sobrino de uno de los 9 caballeros que viajaron con Hugo de Payens a Tierra Santa en aquel momento. Y también qué papel jugó el conde Hugo de Champaña en todo esto.
Hugo de Champaña era el señor feudal de Hugo de Payens, al que han hecho algunos el líder de la Orden del Temple, en mi opinión, erróneamente. Hugo de Champaña se incorpora a la Orden del Temple un poquito después, en 1125, pero había hecho 2 viajes a Jerusalén antes, en 1104 y en 1114, es decir, 14 y 4 años antes que llegaran los 9 caballeros, después de que se hubieran traducido unos misteriosos textos por parte en Citó, en la ciudad de Citó, en el monasterio del Cister, y se hubiera necesitado para la traducción de los mismos a rabinos judíos que tal vez desempolvaron algún secreto que impulsó al conde de Champaña a viajar, como he dicho, a Tierra Santa, y más tarde a esos 9 caballeros, el principal de los cuales era vasallo suyo, y otro era tío de Bernardo de Claraval. Creo que toda esta trama es mucho más interesante que el folclore de si vestían o no vestían una determinada emblema en la capa, ¿no? Pero que sí tenía su simbología, eso es cierto. Ujú. ¿Por qué se especulaban que poseían el Santo Grial? Bueno, depende de lo que tú consideres o se considere que es el Santo Grial. A ver, para la gente habitualmente el Santo Grial es la supuesta copa con la que supuestamente, en una supuesta última cena, Jesús instauró la Eucaristía. Esa es la versión cristiana del Grial, pero lo cierto es que en la Edad Media circularon 3 versiones que popularizaron 3 escritores, 3 poetas sobre la leyenda del Grial. No sé si soy yo o sois vosotras, pero es que hay un ruido horroroso y resulta a veces difícil Sí, explicarse. La se primera de escucha las mucho. versiones la ofrece Cretian de Troyes, la misma ciudad donde se celebrará el concilio que concede al temple su regla de comportamiento, la forma de hábito, etc. Ese poeta, en Perceval, el cuento del Grial, menciona la existencia de un objeto maravilloso, de oro y piedras preciosas, al que denomina Grial, pero en ningún momento le relaciona con la copa de Jesucristo, o la supuesta copa de Jesucristo. Este poema, Perceval, queda inconcluso. El poeta no lo finaliza. La segunda versión del Grial que circula en la Edad Media la ofrece Robert de Borón, y este hombre sí que cristianiza el mito del Grial, identifica el Grial con la copa, la supuesta copa de Jesús y la supuesta institución de la Eucaristía. Y la tercera versión que circula en la Edad Media sobre el Grial nada tiene que ver con el cristianismo ni con la copa de Jesús, pero que sí se relaciona con los templarios. Y es la que escribió Wolfram von Eschenbach en Perceval. Y según esta versión, el Grial es una piedra, una esmeralda, que estaba, según la leyenda, engarzada en la corona de Lucifer y que cayó a la tierra. Esa piedra preciosa, estaría, según esa leyenda, según esa versión de Wolfram von Eschenbach, estaría bajo la custodia de los caballeros templarios en un castillo denominado Montsalvat. De manera que la relación entre el temple y el Grial se establece a partir de este poema de Wolfram von Eschenbach ya en el siglo XII-XIII, y por tanto esto ha hecho que muchos hayan buscado dónde demonios estaba ese castillo, el castillo de Montsalvat. Algunos lo han identificado con Montsegur, una de las últimas de los bastiones de los cátaros en Occitania, en el Languedoc francés. Otros han pensado que tal vez pudo ser Montserrat. Eso llevó a las SS y a Henry Himmler, el Reichsführer, a viajar en su momento al monasterio de Montserrat buscando pistas para encontrar el Grial. En fin, la búsqueda del Grial y de Montsalvat es todo un mito. Y es la relación que se establece entre el Grial y los templarios desde el punto de vista de los poemas medievales. Claro que, como te he dicho, no está claro que el Grial tuviera nada que ver con un objeto cristiano ni tampoco con una copa. Por eso hay quien ha buscado también otras
razones por las cuales durante esos 9 primeros años los 9 primeros caballeros estuvieron sin que se sepa exactamente qué hacían en el lugar donde estuvo el templo de Salomón. Se ha especulado con el Grial, sí, pero no con la única posibilidad. Se ha especulado con que pudieron encontrar la Sábana Santa, que pudieron encontrar el Arca de la Alianza, es decir, distintas opciones, ¿no? Para que todo eso ocurriera, debería de existir algo previo, y es una misión secreta y una regla secreta. Porque si nos atenemos a la regla dictada en la Concilio de Troyes en 1128, no hay ningún misterio en la Orden del Temple. La regla rige el comportamiento cotidiano de unos frailes, de unos monjes y de unos guerreros. Ambos casos coinciden en las personalidades de los caballeros del Temple. No pasa nada extraño. Por eso hay quien, como Michel Lamy, un historiador francés, y otros, han supuesto que existía dentro de la Orden del Temple un núcleo duro, un núcleo de iniciados, que estaban en posesión de un conocimiento o de una serie de conocimientos que no estaban al alcance del resto de la Orden. Y que tal vez ellos sí sabían exactamente cuál era el sentido último de la Orden y por qué habían ido a buscar a Jerusalén lo que quiera que fueron a buscar. En cualquiera de los casos, lo que sí es histórico y no es especulación, es que con el paso del tiempo la Orden del Temple se convirtió en un reino dentro de los reinos, en una iglesia dentro de la iglesia, con capacidad para nombrar sus propios capellanes, no dependían de los obispos, debían solamente y únicamente obediencia al Papa, y los reyes quedaron, especialmente el rey francés, quedaron endeudados con el Temple porque sus posesiones, digamos, sus conocimientos económicos les permitieron tener una mayor musculatura que las propias cortes europeas, ¿no? En definitiva, ¿por qué se les relaciona con el Grial? Bueno, se les relaciona con todo. ¿Por qué? Pues porque fueron tremendamente poderosos. Y el concepto del Grial, como te he dicho, pues sí, podían poseer un Grial. Lo que no sabemos es qué debemos entender por esa palabra exactamente. Ujú. Si tuviera que hacer un pequeño síntesis, ¿no? De una persona que no conozca de nada, o si le suene, pero no conozca nada de los templarios, ¿cómo resumirías la historia de ellos? Pues hombre, yo creo que lo acabo de hacer con más o menos acierto. Es decir, es una orden de caballería que surge en el siglo XII, que encabezan 9 caballeros inicialmente que marchan a Jerusalén en el contexto de la primera cruzada, a los cuales el rey de Jerusalén, casi recién nombrado, Balduino II, concede misteriosa y graciosamente buena parte de las propiedades que en ese momento tenía, que habían sido hasta ese instante 2 mezquitas, la del Aqsa y la de la Roca, en la explanada del templo, y que esta orden del Temple, partiendo de solamente 9 caballeros inicialmente, cuya misión última desconocemos con certeza, se hicieron enormemente poderosos a lo largo de los siguientes 2 siglos. El Temple desarrolla su andadura vital, como he dicho antes, desde 1118 a 1114, momento en el que la orden cae en desgracia, es disuelta y condenados y apresados, en la medida que fue posible eso, todos los miembros de la misma. Esa es la trayectoria de la Orden del Temple. He dicho que había una regla convencional, como la de todas las órdenes monásticas, pero que, dado que existe un montón de misterios alrededor suyo, se ha especulado con la posibilidad de que hubiera una regla secreta y un conocimiento que no se popularizaba entre el resto de los caballeros templarios. Porque hay es que lo que hay es un profundo desconocimiento de lo que se habla cuando se habla del Temple. Se piensa la gente que todos los caballeros templarios eran maravillosos, como he dicho antes, y no saben, porque no tienen por qué saberlo, pero podrían hacerlo antes de hacer especulaciones gratuitas, que la Orden del Temple tenía a su disposición un montón de personas que trabajaban para ellos, no solamente los sargentos que vestían con unos uniformes diferentes, unos sayos pardos,
sino la orden del temple tenía a la gente del temple. Es decir, tenían pastores, tenían agricultores, gente que trabajaba para ellos, que trabajaba en las encomiendas, que eran la unidad de producción básica de la orden del temple. Es decir, los templarios no eran seres maravillosos, glamurosos, que iban con una espada y una reluciente armadura, matando dragones o buscando griales. Que es que la orden del temple estaba formada de una manera muy estructurada y que en Francia, donde surgió inicialmente, tenía un carácter, las encomiendas, esa unidad de producción, tenía un carácter estrictamente rural, agricultor y ganadero. Una unidad básica de producción, como he dicho, era la encomienda, varias encomiendas formaban una bailía y varias bailías formaban una provincia del temple. A ver si nos vamos quitando la idea de la cabeza de que estamos hablando de caballeros maravillosos que vivían en castillos a- aterradores. No es así. Esa capacidad de administración fue la que les hizo medrar con el paso del tiempo. Además, introdujeron las letras de cambio, por ejemplo. Fueron los grandes prestamistas de la Edad Media. Tuvieron la capacidad también para recibir distintas donaciones de tierras, de cosas, eh, a cambio de la protección debida a las personas que les donaban. Había agricultores o granjeros que les donaban huevos a la encomienda y a cambio la encomienda les protegía en caso de que vinieran algunos bandidos o algunas personas que pudieran tener malas intenciones hacia esos granjeros. La donación de tierras, que a veces estaba dispersa, les hizo idear la concentración parcelaria, la capacidad de permutar distintas tierras que poseyeran para buscar otras que estuvieran junto a las de ellos y de esa manera poder, digamos que, utilizar, usufructuar mejor las tierras y conseguir de ese modo, pues, explotarlas con mayor fruto. Estamos hablando de una organización militar, sí, pero también económica. Estamos hablando de una organización militar, sí, pero también religiosa. Por tanto, estamos hablando de una organización muy compleja. Abarca todos los ámbitos sociopolítico, económico, de todo, en todo Claro, estaba sumergida sí, eso y es así. controlada. Sí, Mm. y como te he dicho antes, existen, pues eso, eh, distintos interrogantes a propósito de su origen, sí, a propósito de su objetivo último. Y también, como he mencionado antes, pues digamos, si esta regla, supuesta regla secreta, ¿qué propósito último tenía? Si era la consecución o el encontrar algún objeto digamos, religioso extraordinario, como han especulado algunos, o tal vez un conocimiento antiquísimo del cual pudieron tener noticia gracias a esos documentos que previamente se habían traducido, como os dije antes, en el monasterio del Cister en Citó. Hay que pensar que durante el desarrollo vital de la Orden del Temple, insisto, 1118 a 1307, 1314, en 1307 es prendido el último gran maestre de la orden, Jacques de Molay, y en 1314 la orden es disuelta. Entre esos dos periodos, en esos dos siglos, es también el momento en el que se produce la aparición de las grandes catedrales góticas en Francia y en otros lugares de Europa, también en España. Y entonces también se ha vinculado esa aparición de un arte nuevo, bien diferente al arte románico que era anterior, con la Orden del Temple y con sus conocimientos. Porque para la construcción de las catedrales góticas fueron imprescindibles unos maestros de obra eh, extraordinarios que resolvieron problemas, digamos, geométricos, problemas aritméticos bastante difíciles. Fueron capaces de proporcionar una ligereza a los edificios como no se había visto antes. Los edificios, las iglesias románicas, los templos románicos eran edificios pesados, de grandes muros, con contrafuertes adosados, con vanos, es decir, con ventanitas muy pequeñas. Se buscaba interiorizar la experiencia religiosa. Y en cambio, de pronto,
no se sabe de dónde, con qué conocimientos, y por eso a veces se ha vinculado con el temple, aparecen otros constructores de obra, otros maestros canteros, que hacen unos templos totalmente opuestos a aquellos románicos. En lugar del recogimiento, un impulso ascensional, los edificios son muy altos, la capacidad para llenar los templos de luz es asombrosa, los grandes vitrales, los grandes rosetones. Hay quien los ha vinculado con conocimientos alquímicos porque los colores de las vidrieras góticas son muy difíciles de explicar. Los muros ya no son tan gruesos, las ventanas son muy grandes, los contrafuertes ya no están adosados, sino que están separados pero unidos por arbotantes. Eso requiere una audacia y un conocimiento extraordinario que uno no sabe de dónde salió, ni tampoco sabe muy bien a dónde se fue, porque ese es el segundo gran enigma del arte gótico. Es decir, aparecen estas construcciones, pero su construcción cesa casi a la par que desaparece la Orden del Temple. Por eso hay quien lo ha vinculado a ambas cosas. Igualmente, el problema que se plantea con el hecho de que entre 1150 y 1250 se iniciara casi un centenar de catedrales góticas en Europa. ¿De dónde salió el dinero para construirlas? Ese es otro de los grandes enigmas. Y hay quien lo ha planteado también en relación con el temple. Se ha dicho que los templarios llegaron a América mucho antes que Colón, que de allí trajeron metales preciosos, especialmente plata, que sirvió para la financiación de la construcción de las catedrales góticas. Y lo justifican diciendo que el puerto más importante que tenía la Orden del Temple no estaba en el Mediterráneo, que sería lo razonable en aquella época, porque todo el comercio y todo el trasiego militar iba desde el sur de Francia hasta Tierra Santa. Pues no, el principal puerto templario estaba en La Rochelle, en la vertiente atlántica francesa. Y la pregunta que se hacen muchos es ¿por qué? ¿A dónde miraban las naves del Temple? Algunos lo han explicado diciendo que estaba ya ese puerto allí para atraer peregrinos al Camino de Santiago del Norte, pero resulta una empresa demasiado importante como para traer solamente peregrinos. Por eso se ha dicho que el Temple llegó antes a América, trajo el oro, la plata, perdón, sobre todo, que escaseaba más en Europa, y financió de esa manera la construcción de las catedrales. Algo que parece reforzarse con el hecho de que alrededor del puerto de La Rochelle había un anillo de encomiendas templarias a modo de protección. Como te dije antes, existen numerosas preguntas a propósito de la Orden del Temple, mucho más sustanciosas que las que a veces la gente se plantea. ¿Se ordenó la destrucción de la orden? Pues como te decía antes, cuando uno acaba siendo más poderoso que el rey y acaba siendo más poderoso que el papa, cuando uno acaba cayendo en la soberbia, que también en eso cayó el Temple y lo hizo con frecuencia, cuando uno acaba siendo el banquero del propio rey, como sucedió en Francia con el rey Felipe IV, pues lo más probable es que tu vida sea corta, por mucho que tú creas que eres intocable. Y eso fue lo que le sucedió al Temple. Después de que cayó la ciudad de Acre en 1291, en Tierra Santa, pues casi digamos que la Orden del Temple carecía de sentido porque tuvieron que retirarse de Tierra Santa y replegarse a Europa, ¿no? Y aquí se habían ganado, como te dije antes, la antipatía de los obispos, porque los obispos no tenían poder alguno sobre ellos. Ellos, según la propia regla y según una serie de bulas que fueron concedidas en su momento, solo rendían obediencia al Papa. Y el rey francés, que tenía deudas poderosas con el Temple y ansiaba el supuesto tesoro que pensaba que los templarios tenían en la torre del Temple en París, se tejió una trama, se urdió una trama entre el rey francés Felipe IV y el Papa en aquel momento, Clemente V, y finalmente el día 13 de octubre de 1307 prendieron al que fue último gran maestre del Temple, Jacques de Molay, al que, bueno, pues después de tenerle preso durante 7 años, se le ejecutó en el atrio de Notre Dame
se le quemó en una hoguera el día 18 de marzo de 1314. En medio, en 1312, el Papa dictó una bula, Vox in excelso, que supuso o significaba la disolución de la Orden del Temple. Pero también, como te decía antes, alrededor de la disolución de la Orden del Temple existen distintas leyendas. La primera de las cuales es muy llamativa para el gran público porque cuentan que en medio envuelto de las lenguas de fuego en la hoguera, Jacques de Molay emplazó, por eso se llama emplazar, dijo que en el plazo de tiempo concreto el rey y el papa morirían, y así fue. En el caso del papa bien pudo haber sido envenenamiento. En el caso del rey, bueno, concurrieron una serie de circunstancias singulares, etcétera, y se ha especulado con que había una maldición templaria. Lo que hubo no fue exactamente una maldición, pienso yo, sino que simplemente no pudieron prender a todos los templarios que existían, y por tanto algunos estaban en libertad y con capacidad suficiente como para cumplir aquella amenaza del último gran maestre, porque, y esta es la segunda historia que se debe de saber, no todos los templarios sufrieron la misma suerte en todos los reinos cristianos. Así como en Francia la orden se siguió hasta donde pudo seguirse, de atrapar y capturar a todos los templarios, en otros lugares simplemente se insertaron, se inscribieron, mudaron de piel y se integraron en otras órdenes religiosas, como sucedió aquí en España, en la orden de Montesa, en la orden de Calatrava. Y aún mejor fue la suerte que corrieron en Portugal, donde el rey Dinis tenía una excelente relación con los templarios que tenían su base, castillo en Tomar, y lo que ahí se hizo fue simplemente crear una orden nueva, la Orden del Cristo, donde todos los templarios pasaron a ser caballeros de la Orden del Cristo y allí no pasó nada ni se les persiguió. En definitiva, existe también toda una bruma de misterio y de leyenda después incluso de la desaparición del temple. Hoy en día todavía aún queda algo de la Orden del Temple. Como dije antes al principio, los caballeros templarios solo son entendibles en un contexto, en el de la Edad Media, en el contexto de las cruzadas. Eran una orden de monjes y guerreros sujetos especialmente a 3 preceptos: pobreza, castidad y obediencia. Y todo lo que no sea eso no será templario. Podemos llamar lo que queramos, pero si no son monjes, si no son castos, si no se rigen por la obediencia y la pobreza, pues pueden ser lo que tú quieras, pero no tendrán nada que ver con los caballeros templarios medievales, ¿no? Bien, a mí me gustaría ver si mi amiga Ima mi compañera Ima tiene alguna preguntilla. No, me gustaría decir que quedan 5 minutillos. Pues en esos 5 minutos yo les propongo a vuestros seguidores, oyentes, pues que si quieren, uno de los últimos libros que publiqué es Los Templarios, el secreto de las catedrales, que se les recomiendo, guarda relación con todo lo que acabo de decir. Y también uno de los últimos libros que he publicado es Los Templarios, Colón y el mapa templario, porque otra de las grandes leyendas que existen a propósito del temple guarda relación con el descubrimiento de América. Hay quien ha propuesto que, y es lo que comento en mi libro, que el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón guarda relación con todos esos conocimientos de navegación que se presume que tuvieron los caballeros templarios, que los caballeros templarios, como he dicho antes, se integraron en la Orden de Cristo en Portugal y que a Portugal fue Cristóbal Colón en su momento y que de allí obtuvo los conocimientos precisos, si es que no tenía ya alguno previamente, para hacer su, entre comillas, descubrimiento. Razón por la cual, pues, tuvo que salir huyendo de Portugal, perseguido por la justicia, después de que enviudara de su mujer Felipa Moniz, y con su hijo pequeño Diego huyó de Portugal, como he dicho antes, perseguido por la justicia. Ya estando en Castilla,
cuando estaba esperando la respuesta por parte de los reyes católicos a su proyecto, recibió una carta del rey portugués en la que le invitaba a regresar a Portugal y le decía que no sería juzgado por los delitos que tenía pendientes. ¿Cuáles eran esos delitos? Yo en mi libro, El Colón y el mapa templario, desarrollo esa idea de que tal vez guardaba relación con lo que os acabo de decir, con esos conocimientos que pudo tener el Temple, que pudieron custodiarse en Portugal y que Colón tuvo acceso a los mismos. Perfecto. Bien. Pues nada, pues llegado aquí, queremos darte muchísimas gracias, Mariano. Estoy seguro que a la gente le va a gustar muchísimo porque es verdad lo que tú dices, hay mucho desconocimiento, se nos quedamos nada más que con lo que es la superficie y poca oportunidad tenemos de adentrarnos más dentro de lo que es el mundo de los templarios del conocimiento. Aquí Hombre, yo con Mariano es un sí, libro. lo que rogaría es que la gente leyera Exacto. y entonces se enteraría un poquito más de las cosas, ¿no? En lugar de recibir información únicamente, pues, no sé, por internet y cosas así, pues que la gente lea libros, ¿no? Esto es una cosa que se hacía ya en la Edad Media, que puede parecer vintage, pero que resulta que es muy positivo. Claro. Que estos programas sirvan para abrir ese gusanillo de la curiosidad y diga, pues Y de, mira, y pues de vamos a la, indagar. y de la lectura. Muchas Exacto. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariano. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Gracias.